Porcentaje se usa para comparar una fracción que indica la relación entre dos cantidades con otra, expresándolas mediante porcentajes para usar 100 como denominador común. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un porcentaje es como una fracción en la cual vamos a tener una unidad y la vamos a dividir en 100 partes iguales. Y la fracción me dice cuántas de esas 100 partes voy a tomar. Entonces, si me hablan de un 40%, yo tomo una unidad o una cantidad determinada, la divido en 100 partes y tomo el porcentaje. Entonces, si me dicen el 40%, tomo 40 de esas 100. Si me hablan de un 38%, entonces yo tomo 38 de esas 100 partes en las que tomé. Entonces, un porcentaje también se puede ver como una fracción. Por eso, entonces, es muy importante hacer como una comparación entre porcentajes y fracciones. Estas son unas fracciones que pueden, al momento de presentar la prueba, ahorrarnos muchísimo tiempo. Cuando nos hablan de un 10%, un 20%, un 25%, un 33% o de un 50%. ¿Por qué? Entonces miremos por qué. Cuando nos hablan de un 10%, es lo mismo que si nos preguntaran por la décima parte de algo. Entonces, en lugar de sacar el porcentaje, yo simplemente divido lo que me están pidiendo entre 10. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen obtener el 10% de 80, entonces yo no me voy a poner a hacer, bueno, ahorita les voy a explicar un procedimiento que es para otros porcentajes que no son tan sencillos de utilizar, pero cuando me piden un porcentaje de estos, por ejemplo, el 10% de 80, entonces yo no me voy a poner a utilizar la fórmula que les voy a presentar ahorita, sino que simplemente yo sé que el 10% es la décima parte, entonces divido ese 80 entre 10, 80 dividido entre 10, eso da 8. Entonces, de una vez así, casi que de inmediato, yo sé que el 10% de 80 va a ser 8. ¿Sí? Entonces, por eso yo les recomiendo que se aprendan estas fracciones con estos porcentajes de memoria, porque nos van a ayudar a ganar tiempo en el concurso, que es lo que muchas veces fallamos a veces en el concurso, que por estar pensando mucho en cómo solucionar un problema o alguna lectura perdemos tiempo. Entonces, estas, si nos las aprendemos de memoria, yo les aseguro que van a ganar bastante tiempo en lo del concurso. Entonces, apréndanse en eso, que cuando nos preguntan el 10% de algo, simplemente es dividir entre 10 y ya obtengo el 10%. Cuando me preguntan el 20% de algo, simplemente ya sé que eso es la quinta parte y tomo ese número que me dan, lo divido entre 5 y ya tengo el 20%. Cuando me preguntan el 25% de algo, el 25% es la cuarta parte. Entonces yo tomo esa cantidad, la divido entre 4 e inmediatamente obtengo el 25%. El 33.3%, esta de pronto no es tan importante como las demás, porque tiene decimales y poco se trabaja con decimales en las pruebas, en la prueba docente, por lo menos en la 2016, que es la que yo he mirado bien, no se trabajaron, pero de todas formas es bueno tenerlo en cuenta, que el 33.333% de algo es la tercera parte. Entonces yo simplemente divido entre 3 y una vez obtengo ese porcentaje. Y cuando me hablan del 50%, es como si me estuvieran hablando de la mitad de algo. Entonces yo tomo ese número, lo divido entre 2 y de una vez tengo el 50%. Entonces, profes, yo les recomiendo mucho que se aprendan de memoria, si pueden, estas fracciones que les van a ayudar a la hora de presentar el concurso. Ahora, ¿cómo sacar el porcentaje de una unidad? Ya no solamente el de esas cantidades, sino el de cualquiera. Primero les voy a explicar con unas fórmulas que se pueden aprender y después les explico, si no les gusta aprenderse la fórmula, entonces cómo se resolvería aplicando la regla de 3. Entonces, para sacar el porcentaje de una cantidad cualquiera, es decir, si en un problema me dicen obtenga el 25% o el 28% de un número, digamos de 450, entonces voy a utilizar esta fórmula. La cantidad que me dan la multiplico por el porcentaje que me dan y la divido entre 100. Entonces, miremos esto mejor con un ejemplo. En el problema me dicen que obtenga el 10% de 340. Es muy importante diferenciar cuál es la cantidad y cuál es el porcentaje. Entonces, en este primer ejemplo, la cantidad que me están dando es 340 y el porcentaje que me están pidiendo es el 10%. Ya teniendo claro estos dos números, estas dos cantidades, entonces la reemplazo en esta ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría eso? La cantidad, ya dijimos que era 340,
la escribo, la multiplico por el porcentaje que me están pidiendo, que es 10, y lo divido entre 100. Entonces, de esta manera ya me queda una multiplicación de fracciones. Y recordemos que las multiplicaciones de fracciones se hacen de frente. También recordemos que si un número no tiene denominador, le vamos a poner un 1 abajo. Y se multiplica de frente. Entonces, el 1 que me quedó acá abajo lo multiplico por 100 y eso me sigue dando 100. Y multiplico 340 por 10. 340 por 10, eso da 3400. Y ahora me quedó la ejemplo 2. Obtener el 35% de 2500. Entonces, primero, aclarar cuál es la cantidad y cuál es el 35%. Ahora procedemos a reemplazar. La cantidad, 2500, la multiplico por 35 y la divido entre 100. Multiplicando 2500 por 35, eso me da 87.500. Y luego divido esto entre 100. Les decía entonces que es muy importante que repasen las tablas de multiplicar, porque la gran mayoría de ejercicios de matemáticas o aptitud numérica requieren de que tengan claridad sobre esto y también que repasen división. Entonces, miremos que acá hay 2 ceros en el numerador y 2 ceros en el denominador. Los puedo eliminar y me quedaría 875 dividido entre 1 y eso me da 875. Es decir, que el 35% de 2500 es 875. Miremos un tercer ejemplo. Obtener el 75% de 24. Ejercicio es 24 y porcentaje el 75%. Reemplazamos. Entonces, 24, bueno, 24 por 75 da 1800. Y esto queda dividido entre 100. Nuevamente quedan 2 ceros arriba y 2 ceros abajo, los puedo eliminar y me quedo 18 dividido entre 1. Esta división me da 18. Por lo tanto, el 75% de 24 da como resultado 18. Listo. Profe, una pregunta. En todos los ejercicios se hace el mismo proceso, ¿no? ¿Se escucha bien, profe? Sí, sí, te pregunta la Esto que profe. estamos mirando se hace el mismo procedimiento. Sí, porque estoy viendo que es el mismo procedimiento. Todo para sacar el porcentaje siempre se multiplica y luego Profe, se divide. sí, siempre que me pidan sacar el porcentaje de alguna cantidad, se utiliza esta misma fórmula. Listo, profe. ¿Listo? ¿Continuamos, profe? Sí, sí, señor. Bueno, ahora, pues no todos los problemas van a ser así, ¿no? También hay otro tipo de problemas. También hay otro tipo de problemas en los cuales nos dan una cantidad que representa cierto porcentaje y nos piden hallar el total, es decir, cuál es el total de ese problema. Entonces, para eso utilizaríamos esta fórmula. Fíjense que lo que cambia es simplemente esta parte. El 100 antes estaba arriba, y ahora, perdón, el 100 antes estaba abajo, ahora pasa para arriba, y el porcentaje antes estaba arriba, y ahora lo obtengo abajo. Entonces, miremos un ejemplo para aplicar esta fórmula. Me dicen, en una biblioteca hay 450 libros de matemáticas, que corresponden al 15% del total de libros de la biblioteca. Y me preguntan cuántos libros hay en la biblioteca. Entonces fijémonos que acá ya no me están pidiendo sacar el porcentaje de cierta totalidad, sino me están dando es el porcentaje y me piden hallar el total de libros. Entonces esta es otra fórmula que nos sirve para este tipo de problemas. Nuevamente vamos a aclarar cuál es la cantidad y cuál es el porcentaje. La cantidad que me dan en este problema es 450 libros y el porcentaje es el 15%. ¿Y yo qué quiero saber? Quiero saber la totalidad de libros. Entonces la respuesta tiene que ser un número mucho más grande que 450. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula, quedaría la cantidad 450, 100 sobre el porcentaje que en este ejercicio es 15. Entonces ahora voy a multiplicar 450 por 100 y lo divido entre 15. 450 por 100, eso me da 45.000. 450 por 100. 450 por 100 da 45.000. Y lo divido entre 15.
Entonces, si yo no quiero hacer toda esta división, simplemente me fijo en el 45, voy a omitir por un momento los ceros, divido 45 entre 15 y eso me da 3. Y ahora sí, le agrego estos 3 ceros, se los agrego a la respuesta y me queda 3000. Entonces la respuesta a este problema sería que hay 3000 libros en la biblioteca. ¿Me están escuchando bien, profe? Sí, acá dice la profe Elena que un ejemplo que no termine en ceros, y la profe Carmenza dice que si por favor puedes repetir la parte del ejemplo 4 de la biblioteca, lo puedes repetir nuevamente. Listo, entonces en este problema voy a utilizar esta fórmula, cantidad por 100 dividido entre el porcentaje. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la cantidad y cuál es el porcentaje. La cantidad es 450 libros. ¿Cómo quedaría? Entonces, cantidad 450, 100 lo dejo igual, y el porcentaje que es el 15%. Entonces multiplico 450 por 100, eso me da 45.000, y ahora lo divido entre 15. 45.000 dividido entre 15, eso me da 3.000. Lo que decía la profe, creo que ese no terminan en ceros. En un salón hay 12 niños, los cuales representan el 25% de la totalidad de estudiantes del salón. ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? Entonces, cantidad son 12 niños y el porcentaje 25, 12, 100 lo dejo igual arriba, y el porcentaje que es el 25% lo dejo abajo. 12 por 100, eso me da 1200, y 1200 entre 45 da 48. Nuevamente lo que les decía, profe, es importante que repasen la división porque este tipo de divisiones van a salir en el examen. 1200 dividido entre 25 da 48. Entonces la respuesta sería que hay 48 estudiantes en ese salón. Profe, por favor, devuelve un momento Profe, la ¿preguntas? Gracias. Sí, que si te puedes devolver un momento, pregunta, dice una profe, un momento al ejemplo. Otra vez, bueno, entonces cantidad, acá me dicen que hay 12 niños y que esos niños representan el 25%. Entonces cantidad son 12, porcentaje 25%. Reemplazamos en la fórmula, entonces cantidad son 12, el 100 lo dejo igual, y el porcentaje que es 25 lo dejo acá abajo. Multiplico 12 por 100 y eso me da 1200, y dividido entre 25, 1200 dividido entre 25, eso da 48. Por lo tanto, la respuesta de este ejemplo es que hay 40 en el salón. Entonces, hay otro tipo de problemas en que nos dan dos cantidades y nos piden que calculemos el porcentaje que representa una de esas cantidades con respecto a la otra. Entonces, para este tipo de problemas vamos a utilizar esta fórmula. Una cantidad de descuento, ¿por qué la llama así? Porque es que este tipo de problemas, este tipo de fórmula se utiliza más que todo en problemas donde nos hablan de algún descuento, ¿sí? Que uno va a comprar cierta cantidad y entonces le ofrecen un descuento del 15, del 10%. Para ese tipo de problemas vamos a utilizar esta fórmula. Si queremos saber cuánto es el precio al final. Cantidad este mes, el mismo jean está valiendo 120.000. ¿Qué porcentaje de descuento están aplicando? Yo quiero saber en porcentaje, cuánto me están descontando. Entonces, la cantidad de descuento, en este caso, es 150.000 menos 120.000, eso da 30.000. Me están descontando 30.000 pesos al jean, que antes costaba 150.000 y ahora vale 120.000. Y lo que me piden es esos 30.000 pesos, ¿a qué porcentaje corresponden? Entonces, ya tengo la cantidad de descuento, que son 30.000 pesos, lo que descontaron, la cantidad total, que era lo que reemplazarlo en esta fórmula. Entonces me quedaría, ya descuento 30.000 por 100 dividido entre la cantidad total, que son 150.000, lo que valía antes el jean. Multiplico 30.000 por 100, eso me da
4 ceros. Entonces voy a eliminar 4 ceros arriba y 4 ceros abajo. Me quedaría entonces 1, 2, 3, 4. Me quedaría 300 dividido, y acá elimino los 4 ceros, entre 15. Esa es una división mucho más sencilla de hacer que 3 millones entre 150.000. Entonces, el porcentaje de descuento que le están aplicando al GIN es del 20%. Profe Howard, ¿Una pregunta? podemos repetir otra vez el ejemplo 6 porque ahí se te entrecortó varias veces y se te fue. Bueno, listo. Entonces, en una tienda de ropa el mes pasado estaban vendiendo un determinado jean en 150.000. Este mes el mismo jean está valiendo 120.000. Yo quiero saber qué porcentaje de descuento están aplicando. Entonces, primero voy a averiguar cuánto le están descontando al jean, para lo cual hago la resta de lo que valía el jean antes, que era 150.000, le quito 120.000 y eso me da 30.000. Ese es el descuento que le están haciendo en cantidad, más no en porcentaje, que es lo que me pide el problema. Entonces, para eso vamos a utilizar la fórmula de arriba. Cantidad de descuento son 30.000 y la cantidad total, lo que valía el jean antes, que eran 150.000. Lo reemplazo, cantidad de descuento 30.000, el 100 se deja igual, y la cantidad total, que era lo que valía el jean, 150.000. Multiplico 30.000 por 100 y eso me da 3 millones. 3 millones lo divido entre 150, elimino 4 ceros arriba y 4 ceros abajo. Me queda una división mucho más sencilla, que sería 300 dividido entre 15, y al hacer esta división tengo como resultado 20. Por lo tanto, el porcentaje de descuento que están aplicándole al jean es del 20%. Esos 30.000 pesos que descontaron son el 20% de descuento. ¿Listo, profe? Sí, profe, ahí se escuchó bien. Por el momento no tenemos preguntas. Bueno. Ahora, sí. Tengo que hacer dos columnas. Profe, Una primera columna donde voy a poner los otra vez ahí porque ahí se te fue el audio totalmente. ¿Puedes volver a repetir esa parte? El aumento por acuerdo de una empresa para el 2021 es el 8% del salario del año anterior. Si Juan tenía un salario de 2.500.000 para el 2020, ¿cuál será el salario de Juan para el año 2021? Entonces, cuando voy a hacer problemas con regla de 3, tengo que hacer dos columnas. Una columna de porcentajes y otra columna de cantidades. Entonces, 500.000. Esa es la totalidad del salario, entonces eso corresponde al 100%. Los pongo uno al frente del otro. 100% al frente de 2.500.000. Pongo 8% donde dice porcentajes, en la columna porcentajes, y la incógnita X, que es lo que necesito averiguar, debajo de la columna de cantidades. Ahora, tengo tres datos y me hace falta un último dato, que es la cantidad a la cual corresponde este 8%. Entonces, para resolver una regla de 3, siempre hacemos lo mismo. Los dos números que ya tengo en diagonal, que son el 8 y el 2.500.000, los dos números ya los conozco y están en diagonal, es decir, los multiplico por el número que está diagonal a la incógnita, que en este caso es X. Entonces lo divido entre 100. Ya conozco y está en diagonal, en este caso siempre se pone la letra X. Esa es para resolver una regla de 3, ya teniendo esta parte planteada, los dos números que yo conozco y están en diagonal, que en este caso son el 8% y los 2.500.000, los multiplico y lo divido entre el número que está diagonal a la X, que en este caso es el 100. Sí, es que se entrecorta. Entonces multiplico 8 por 2.500.000 dividido entre 100.
realizando esta operación. Estos 20 millones los divido entre 100, entonces vamos a eliminar 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, y me queda que X es igual a 200.000 pesos. Ese será el aumento o lo que se le va a agregar al salario de Juan para el 2021. Entonces, antes, en el 2020, el salario era de 2.500.000 y ahora se le van a agregar 200.000 pesos. Entonces, el salario para Juan en el año 2021 va a ser de 2.700.000. El taller. Entonces, recordemos la vez pasada cómo hicimos para esta parte. Entonces, yo les planteo el problema, ustedes tienen 2 o 3 minutos para resolverlo y luego yo doy la explicación. Entonces vamos con el primer problema. Vamos a dar 2 minutos para resolver este problema. En un pueblo de 5.000 habitantes, 3.750 de ellos son hombres. Calculamos el porcentaje de hombres de dicho pueblo. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a utilizar la fórmula de la cantidad del descuento. Bueno, en este caso la cantidad de descuento va a ser de 3.750 por 100 y la cantidad total era 5.000. Realizamos la operación 3.750 por 100, eso da 375.000 dividido. Mati, cierra esa llave que no escucho acá. Eliminamos 3 ceros arriba y 3 ceros abajo, nos queda la división de 375 entre 5 y eso da 75. Entonces el porcentaje de hombres de dicho pueblo es de 75%. La profe Ludín pregunta cuál es la fórmula. Es la que vemos ahí, ¿cierto, profe, en pantalla? Entonces decía que cuando me piden hallar un porcentaje y no me están dando ningún porcentaje en el problema, utilizo esta fórmula. En las otras fórmulas, las otras dos, me dan algún porcentaje. Entonces esa es como la pista para saber que era esta la fórmula que tenía que utilizar. Que me dan dos cantidades, no me dan ningún porcentaje, sino que la pregunta es, calcula el porcentaje. O si prefieren hacerlo por regla de 3, también se puede. Y al plantear la regla de 3 le tiene que quedar esa operación, 3.750 por 100 dividido entre 5.000. Pasamos al siguiente, profe. El profe Jonathan dice, yo lo hice con la resta de 5.000 menos 3.750. Eso le dio 1.250, el porcentaje que da la resta no debería ser el complemento del otro valor. Sí, debería ser el complemento. Si él hizo eso, entonces le tuvo que haber dado, bueno, él dice que le dio 1.250, que serían las mujeres, y si él calcula ese porcentaje le tuvo que haber dado 25%, pero ese es el de mujeres, y en ese problema están preguntando es el porcentaje de hombres. Entonces no era necesario hacer esa parte. Profe, porque en las fórmulas que usted dio se hablaba que daban dos cantidades y calcular el porcentaje, y esa fue la fórmula que se visualizó ahora, que se explicó ahora. Sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces yo también hice igual que el compañero. Ah, pero no, es que acá preguntan es por el porcentaje de hombres, y aquí ya me están dando la cantidad de hombres. Sí, hombres ya sé que son 3.750, entonces tengo que poner este número, esa sería la cantidad de descuento, la que va acá. Si me preguntaran por la de mujeres, entonces sí haría esa resta y queda 1.250 y ese es el que iría acá en lugar de este número. Pero como la pregunta es el porcentaje de hombres y yo ya tengo esa cantidad, entonces no tengo que hacer ninguna resta. Ah, ok, profe, gracias. Ok, acá dice la profe que entendió mal. Entonces, profe, es importante leer muy bien. Aquí de pronto uno ve que es importante leer muy bien qué nos preguntan en el problema, porque a veces terminamos de pronto, lastimosamente, esas son cascaritas que nos ponen en los exámenes. Por ejemplo, nos terminan dando, si son 25%, nos dan ese valor que son el de las mujeres y resulta que terminamos marcando uno que no es, porque es una cascarita que nos pone. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso. Listo, profe, sigamos que ahí se mejoró el audio, estamos escuchando bien.
Sí, y muy seguramente ese 25% lo van a poner ahí como una opción de respuesta para, para que uno caiga en esa trampa, sí. Bueno, vamos con el segundo y damos 2 minutos. El 80% de los libros de Carlos son novelas policíacas y el 10% son históricas. Si Carlos tiene 40 libros, ¿cuántos son novelas policíacas y cuántos son novelas históricas? Entonces, dice que el 80% de los libros de Carlos son novelas policíacas y el 10% son históricas. Carlos en total tiene 40 libros y nos pregunta cuántas son novelas policíacas y cuántas son novelas históricas. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de cantidad y porcentaje, en la cual el porcentaje va en la parte de arriba y 100 va en la parte de abajo. Esa fue la primera fórmula que vimos. Entonces, vamos a sacar el 10% a 40 para saber cuántas novelas son históricas. Entonces, cantidad 40, porcentaje 10 y el 100 lo dejo en el denominador. Multiplico 40 por 10, eso da 400, lo divido entre 100, elimino los dos ceros y me queda 4 dividido entre 1 y eso da 4. Por lo tanto, son 4 novelas históricas. Lo otro que podíamos hacer es las barritas que les dije arriba que nos podían servir y ahorrar procedimientos. Cuando nos hablan del 10%, es como si nos estuvieran preguntando por la décima parte de una cantidad. ¿De qué cantidad sería en este caso? De los 40 libros. Entonces yo cojo ese 40, lo divido entre 10 y eso de una vez me da 4. Y ahí sí sabría yo inmediatamente que hay 4 libros de novelas policíacas y me ahorraría bastante tiempo haciendo este procedimiento, sin hacer este procedimiento. Ahora, vamos a mirar cuántas novelas históricas hay. Utilizamos la misma fórmula, entonces sería cantidad 40, porcentaje 80 y el 100 lo dejo igual en el denominador. 40 por 80 da 3200 para dividir entre 100, entonces elimino los ceros y 32 dividido entre 1 da 32. Entonces hay 32 novelas históricas que son los que del total de libros que tiene Carlos. Listo, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, por acá dice la profe Mayeni, lo puedo hacer lo contrario, buscar el porcentaje de 80, pero 32 más 4 no da, dice la profe. Bueno, lo que pasa es que acá está el 80% y el 10%, eso es el 90%. Hay otro 10% de libros que no me dice el problema de qué trata. ¿Sí? Por eso Matías, es que si yo sumo bájale. 32 más 4 da 36, ahí no está el total de libros. Profe Luis Ricardo, me parece que el resultado es al revés. A ver. ¿Cómo hace al revés? No sé si de pronto el profe Luis puede activar. A ver, las policíacas son el 80%, debería ser 32. Sí, es que de pronto cuando estoy haciendo las diapositivas me equivoco en esa parte. Sí, el 80% son las policíacas, entonces el 80% son las 32 novelas, sí, y el 10% son las 4 novelas que son las históricas. Bueno, listo, me dice la profe que lo explique de una vez. Entonces dice, Álvaro marcó 3 goles que son el 25% de su total de tiros a puerta. ¿Cuántos tiros a puerta realizó? Entonces, la fórmula es cantidad por 100 sobre porcentaje. Entonces la cantidad de ese problema es 3 y el porcentaje 25. Multiplico 3 por 100 da 300 y 300 dividido en 35 da como resultado 12. Me dice la profe que la mayoría le dio este como respuesta. Sí, a la profe Lorena le dio 75 bueno, lo otro que podía tiros. hacer era que el 25%, si me aprendí esto de memoria, ya sé que es la cuarta parte de cierta cantidad. Entonces, lo que tendría que hacer es multiplicar 3 por 4, 12, y ahí obtendría la respuesta sin hacer todo este procedimiento. Simplemente con haberme aprendido esto, ya sé que el 25% es la cuarta parte de algo, y yo sé que esa cuarta parte es 3. Entonces simplemente multiplico 3 por 4, 12, y obtengo la respuesta de una vez. ¿No hay preguntas? Entonces... No, continuemos, profe. Listo, entonces pasemos al siguiente.
Si se aplica un descuento del 15% a un auto de 15 millones, ¿cuál será su precio? 2 minutos para resolver ese problema. Hacer este. Y ahorita repito entonces el punto 3, que alguien está pidiendo el favor de que lo vuelva a explicar. Bueno, se aplica un descuento del 15% a un auto de 15 millones. ¿Cuál será su precio? Entonces, para resolver este problema, primero tengo que saber a cuánto equivale el 15% de 15 millones. Y utilizamos la primera fórmula. O, bueno, este lo voy a explicar utilizando la regla de 3. Los que lo hicieron con fórmulas tuvieron que haber aplicado la primera fórmula. Vamos a ver cómo se haría con regla de 3. Entonces, el porcentaje, el 100%, equivale a 15 millones, que es el precio inicial del auto. Y yo quiero saber el 15% a cuánto equivale, porque es el descuento que le van a hacer. Entonces, los dos números que acá tengo en diagonal y que ya conozco son el 15% y 15 millones. Esos dos los voy a multiplicar y lo divido entre el número que está diagonal a la X, que es 100. Entonces sería 15 por 15 millones dividido entre 100. 15 por 15 millones, eso da 225 millones. Y para dividir entre 100, entonces le elimino 2 ceros y 2 ceros y me queda como resultado 2.250.000. No se vayan a confundir en esa parte, esta no es la respuesta, este es el descuento que le van a aplicar, ¿sí? De pronto este valor, 2.250.000, lo pongan como una opción de respuesta en el examen y uno se confunda. Entonces hay que leer bien el problema, porque la pregunta es ¿cuál será el precio? Hay que tener claro que es el descuento, no el nuevo precio. Entonces, para yo saber cuánto quedó valiendo el auto, hago la resta. 15 millones, que era lo que valía antes, y 2.250.000, que es lo que le van a descontar. Entonces, hago la resta, 15 millones menos 2.250.000. Eso significa que el auto quedó valiendo 12.750.000, y ese será el nuevo precio. La tienda quieren rebajar 5.000 el precio de un libro que vale 25.000. ¿Qué porcentaje de descuento estarían aplicando? Les voy a dar entonces 2 minuticos para que por favor lo podamos resolver. Entonces, ya tenemos nosotros nuestros datos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que en este caso, pues, tenemos dos cantidades. Y para esto, pues tenemos la fórmula, recuerda, cantidad de descuento por 100 sobre la cantidad total. En este caso, ¿quién es nuestra cantidad de descuento? Lo que queremos rebajar, que son 5.000 por 100 dividido en la cantidad total, que en este caso el precio del libro es 25.000. Al hacer nuestros cálculos, bueno, tenemos que la respuesta sería el 20%, ¿verdad? Ahora bien, para algunas personas puede ser mucho más práctico, más sencillo aplicar esta parte de que un quinto equivale al 20%. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que el libro cuesta 25.000, ese es como el todo siempre va a asumirse en el denominador, y 5.000 es el precio que vamos a rebajar. Al hacer la relación entre estas dos cantidades y simplificar, nos va a dar un quinto, pero nosotros sabemos que tenemos que responder es qué porcentaje de descuento, no qué fracción. Pero nosotros ya sabemos que un quinto es lo mismo que el 20%, entonces ahí ya saldría rapidísimo la respuesta. ¿Bien? Ya sería mucho más sencillo de esta forma para los que la pueden ver de esta forma, y los que no, cuando puedan escuchar nuevamente el audio, es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Tomar en una tienda quieren rebajar 5.000 el precio de un libro de 25.000. ¿Qué porcentaje de descuento estarían aplicando? Es importante recordar que nos están preguntando por el porcentaje de descuento, ¿verdad? Entonces, lo podemos resolver como anteriormente lo mencioné, o así de esta forma. ¿Cómo se haría? Simplemente nosotros sabemos que en el denominador de una fracción es importante siempre escribir el total, el todo de lo que me estén hablando. En este caso, ¿quién es el todo? 25.000 es el valor total. Pero me dicen que de esos 25.000, 5.000 es lo que desean rebajar. Entonces, lo que sea una parte de algo, eso es lo que va a ir siempre en el numerador. En este caso, la parte es 5.000.
¿qué es lo que van a rebajar? Al hacer la resolución, bueno, en la simplificación, ¿cierto? Se van estos 3 ceros, se van estos 3 ceros, me queda 5 sobre 25, simplificamos. Estos dos números son divisores de 5, entonces al dividir 5 en 5 me da 1 y 25 dividido en 5 me da 5. Entonces me resulta que esta relación corresponde a un quinto. Pero a mí no me están preguntando qué fracción. Ojo, es importante la pregunta. Si a mí me dijeran qué fracción, yo de inmediato digo, bueno, pues la fracción es un quinto. Pero me están preguntando qué porcentaje. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pero yo ya sé que un quinto equivale al 20% de. Entonces, rápidamente pues asumo y digo, bueno, como este es el quinto del total, pues entonces yo sé que realmente el porcentaje de descuento sería el 20%, ¿de acuerdo? Vamos para nuestro ejercicio número 6 y dice, Adrián medía 150 centímetros, pero en un año ha crecido un 8%. ¿Cuánto mide ahora Adrián? ¿Cuántos centímetros ha crecido? Son dos preguntas. Entonces, Adrián medía 150 centímetros, pero en un año ha crecido un 8%. ¿Cuánto mide ahora Adrián? ¿Cuántos centímetros ha crecido? Entonces vamos a trabajar un minutico y medio en esa resolución. Es importante tener a consideración que estamos tomando son dos preguntas, ¿no? Pero pues básicamente lo que vamos a resolver nos va a servir para responderlas. Sabemos que él medía 150 centímetros, ¿verdad? Y que ha crecido un 8%, es lo que ha crecido, pero nos preguntan que cuántos centímetros ha crecido, ¿verdad? Ya nosotros conocemos que en porcentaje es 8% y que este es el valor de la medida de él. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La cantidad por el porcentaje sobre 100, porque vamos a calcular el porcentaje de esta cantidad, el 8% de 150. Entonces ahora reemplazamos 150 en nuestra cantidad, ¿cierto? Por el porcentaje, que en este caso es el 8 sobre 100, 150 por 8, que nos da 1200, dividido en 100, que al resolverlo, ¿cierto? Al simplificarlo, nos da 12 centímetros, muy bien por los profes que participaron, lo hicieron de manera correcta. Este 12 centímetros está haciéndonos referencia a los centímetros que él ha crecido, ¿verdad? Porque solamente estamos hablando que creció el 8%, exactamente. Pero nos dice cuánto mide ahora Adrián. Simplemente ya sabemos que esto es lo que creció y que esto es lo que medía. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente haríamos una suma, ¿verdad? Aquí ya sabemos que 12 centímetros fue lo que midió. Y ahora, ¿qué hacemos? 150, que es lo que medía, más 12, 162 centímetros. Bien. Vamos a continuar con nuestro ejercicio número 7. De un total de 40 alumnos, a 36 les gusta ir al cine. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos a los que les gusta ir al cine? Vamos a dar 2 minuticos para responder. Ya sabemos que el total son 40 alumnos y eso lo tenemos claro. Pero esos 40, 36 son los que les gusta ir al cine, ¿cierto? Entonces, uno podría hacer una regla de 3, es mucho más sencillo para poder, pues, tomar la información y llegar a la respuesta. Sabemos que el 100% equivale a 40, que son los alumnos en total que hay, pero nosotros tenemos que conocer cuántos les gusta ir al cine. Nosotros sabemos que 36 son solamente los del cine, ¿cierto? Y vamos a averiguar ese porcentaje. Ya sabemos que debemos multiplicar en X, ¿cierto? Y en este caso, pues 100 por 36 va en el numerador dividido en el número que va diagonal a la X, que en este caso es 40. 36 por 10 dividido en 40, que eso nos daría el 90%, ¿verdad? Y una de las cosas que uno se puede preguntar así, pues, es decir, bueno, el 90% es la gran mayoría, y efectivamente, porque si vemos, realmente el restante son 4 estudiantes, y 36 es la gran mayoría, y tiene mucho sentido con el 90%, entonces las personas que respondieron a esta pregunta lo hicieron muy bien, la mayoría acertó con el 90%. Hay algunos que les pudo dar exactamente el 10% porque pudo aplicar mal, ¿cierto? No correspondencia realmente aquí el 40 y aquí el 36, o simplemente porque hizo la resta entre estos dos, 40 menos 36,
y le dio 4 y con ese valor fue que trabajaron, ¿sí? Pero recuerde que en ese caso, primero de todo, como les digo, ustedes toman la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de alumnos a los que les gusta ir al cine? Y resulta que les dio el 10%. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ver si esto tiene sentido. Dicen, no, pero es que me están preguntando por el porcentaje de alumnos que les gusta ir al cine y son 36 alumnos de 40. Si a mí me dio el 10, creo que estoy fallando porque el 10% es la décima parte de 40. Y en este caso, pues, no sería correcto porque, claro, son muchos los que van al cine y yo estoy diciendo que solo el 10%. Y ahí, solamente por ustedes tomar la respuesta que les dio y verificar la pregunta, ustedes ya se van a dar cuenta que hubo un error, porque realmente ese porcentaje no tiene mucho sentido al venir a realmente analizar la pregunta. Entonces, a veces no es solamente hacer los cálculos, sino verificar qué tanto sentido tiene la respuesta que a mí me dio con respecto a la pregunta que me hacen. Esa es una de las recomendaciones que les puedo dar. Pero para aquellos que de pronto vieron ese 10%, hay que resaltar algo importante, que muchas veces en las preguntas nosotros vamos como rápido resolviendo porque el tiempo se nos está agotando y entonces parecemos máquinas a veces y resolvemos y ya me dio el 10, bien, o me dio el 40 o me dio el 90 o me dio y pum, respondemos. Ojo, hay que ver también siempre la pregunta. Hay una de las cascaritas que muchas veces sale, que en el examen, por ejemplo, no me preguntan lo usual, que en este caso es cuál es el porcentaje de alumnos que les gusta ir al cine, porque pues aquí me hablan de 36 que les gusta ir al cine y me preguntan el porcentaje de esos que les gusta ir al cine. A veces en el examen puede o suele suceder que no me preguntan, digamos que aquí la información fue esta, les gusta ir al cine, y aquí es les gusta ir al cine, es lo mismo, pero a veces allí me sale a los que no les gusta, o a los que no les gusta. Entonces cuando traiga un no la pregunta, hay que detenernos y estar muy seguros de lo que me están preguntando. Si a mí me dijesen cuál es el porcentaje de alumnos a los que no les gusta, entonces ahí sí, en ese caso, sí vale la claridad que debemos restar 40 menos 36 y me da 4, y ese 4 sí es el valor que yo voy a poner aquí en lugar de 36, porque en ese caso sí me están preguntando es por los que no les gusta. Y claro, al reemplazar aquí por nuestro 4, pues va a ser 4 por 100 dividido en 40, que ahí sí me va a dar el 10%. Hay que tener mucho cuidado porque este tipo de ejercicio me presenta una información que no es directa. Me están dando, bueno, recordemos que son 850 estudiantes los que tengo en total, y me están dando que el 32 de ellos van al colegio en autobús, ¿cierto? El 32 van en autobús, pero la pregunta no me dice cuántos estudiantes van en autobús, sino cuántos estudiantes van al colegio en coche. Ojo con eso, es importante considerar bien de qué estamos hablando, no simplemente reemplazar por salir del paso, sino analizar la pregunta. Aquí me están diciendo, el 32 va en autobús, pero me preguntan es cuántos estudiantes van al colegio en coche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos saber primero cuál es el porcentaje de los que van al colegio en coche, para poder ubicarnos un poco más en la respuesta. ¿Qué hacemos? Sabemos que el 100% yo le debo restar 32, que es en este caso los que van al colegio en autobús, ¿verdad? Y si yo hago esa diferencia, voy a obtener el 68%, que es lo que me falta a mí para completar el 100%, y realmente el 68% es los que van en coche, ¿sí? Al yo efectivamente verificar que este porcentaje corresponde a los que van en coche, porque aquí me dice el resto van en coche, entonces yo ya sé que el 68% equivale a esas personas, y yo tengo el total. ¿Cuál es el total? 850. Entonces digo, bueno, pues de la cantidad total, le voy a llevar a esa cantidad el 68. Uy, discúlpenme acá porque, espérenme a ver si yo lo puse en la otra diapositiva. Segundo, hacia acá.
Espérame, 800. Aquí hubo un pequeño error, discúlpenme por favor. 850 es el total de estudiantes, ¿sí? Dijimos que lo vamos a multiplicar de una vez por el 68% que son los que van en coche, ¿correcto? 68%. Ahora bien, al hacer la multiplicación entre 850 por 68, voy a obtener 57.800. ¿Okay? Y al dividirlo entre 100, voy a obtener 578. ¿Sí? Este sería el camino más corto, porque serían simplemente hacer la diferencia entre estos. 68% son exactamente los que yo necesito, porque voy a analizar cuántos van en coche, y ya simplemente a ese 850 les saco el 68%, y ya obtengo de una vez 578, que efectivamente fue la respuesta de algunos profes. Pero ¿qué pasa? Uno podría de pronto no fijarse en la pregunta y dice directamente, le voy a sacar a 850 el 32%. ¿Y qué voy a obtener a 850? Le saco el 32%. La respuesta de algunos profes, que fue 272, que era la que inicialmente yo tenía aquí, que era 850 multiplicado por 32 dividido en 100, y me daba, en este caso me daba 272. Pero cuando vayan a marcar la opción, por favor, lo más probable es que esta también esté, seguro que va a estar, porque estamos hablando del 32%, pero revisemos antes de marcar cuál es la pregunta. Me están preguntando es por los que van al colegio en coche, y ese 32%, que equivale a 272, son los que van al colegio en autobús. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Pues decimos, no vamos a hacer más cuenta, o sea, no vamos a volver a retomar, ¿no? Simplemente a 850 le resto los que van en autobús, y si hacemos la diferencia entre esos, los 850 menos 272, pues me va a dar también el 578. Si yo he hecho el procedimiento y me doy cuenta que no es lo que me están preguntando, entonces miro el total y le resto esa cantidad para ya obtener mi respuesta y no darle tantos rodeos pues al reemplazo aquí de cantidades. ¿De acuerdo? Sí, profe, no hay preguntas. Sigamos. Perfecto. Número 9. En un bosque hay 1240 árboles. El 35% son abetos, el 45% son pinos, ojo. Y el resto, ojo con esto, el resto son álamos. ¿Cuántos álamos hay en el bosque? Ya vimos que hay que tener en cuenta siempre lo que nos preguntan. Entonces, si hemos comprendido la anterior, podemos aplicarla fácilmente a este ejercicio. Nos vamos con los 2 minutos. Muy bien a los profes que participaron. Les vamos a verificar rápidamente. Pues nosotros aquí ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, que el enunciado no nos da el porcentaje de álamos directamente. Es algo indirecto, pero pues lo podemos calcular, y nos fijamos que realmente la pregunta es cuántos álamos, y pues allí en el enunciado no están. Entonces hacemos lo que anteriormente dijimos, ¿cierto? Al 100%, que es el todo, le vamos a restar la cantidad de abetos y la cantidad de pinos. Claro, al hacer la diferencia entre ellos, 100 menos estos dos, que estos dos realmente suman el 80, pues vamos a obtener el 20%. Aquí directamente ya sabemos que el 20% corresponde a los álamos. Entonces, simplemente tomamos la cantidad total de árboles, ¿cierto? La multiplicamos por 20, la dimos en 100 y obtenemos el 248 para obtener de inmediato la respuesta. Habrán algunos profes que hayan hecho el cálculo, porque también se puede, no estamos diciendo que no, que se puede sacar 1240 y le sacamos el 35% y obtenemos 434, que serían los abetos. Hacemos lo mismo, 1240 por el 45%, y obtenemos los pinos. Luego sumamos las cantidades de abetos y de pinos que hay y se la restamos a 1240. Es otra opción, solo que por cuestiones de tiempo sería mucho más rápido primero identificar el porcentaje de álamos
y ahí sí calcular el porcentaje que corresponde a la cantidad total para que nos pueda rendir el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Sí. Profe, ¿sí? Sí, Okay, continuemos. No, la profe Elena dice son 62 álamos. Ya, eso es lo último. Quizás ahí entonces, al hacer cuentas, no aplicamos bien algún cálculo, porque ya nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí, para fortalecer un poco este tema, por ejemplo, aquí nosotros sabemos que la suma entre 35 y 45 es 80%. Para llegar al 100% nos falta el 20%, que realmente corresponde al resto, ¿cierto? Son álamos. Entonces, el 20% de una cantidad se puede escribir como la quinta parte de. Como yo tengo 1240 árboles, pues lo puedo dividir en 5 y me da directamente el 248, que podría ser otra opción rápida de respuesta. Entonces, de pronto verificar, la profe que le dio otro valor, que de pronto reemplacemos correctamente o hagamos las respectivas operaciones para que verifiquemos cuál fue de pronto el error en el cálculo de la profe. Listo, bien. Ahora, si de los 152 estudiantes que hay en octavo grado, 114 han aprobado matemáticas, ¿qué porcentaje de estudiantes ha reprobado? Ojo con la pregunta. No me preguntan qué porcentaje de estudiantes ha aprobado, sino qué porcentaje de estudiantes ha reprobado. ¿Listo? Entonces vamos a tener el tiempo para poderlo resolver. Entonces, tenemos 152 estudiantes que hay ese es el total de estudiantes, ¿verdad? Pero 114 han aprobado. Recuerden siempre revisar la pregunta que nos están haciendo. No me está preguntando directamente por los que han aprobado, sino por los que han reprobado, que sería el resto, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos la misma metodología anterior, 152 menos 114 sería 38. Ojo que esa podría ser una de las respuestas que esté planteada. Pero es importante que también miremos, además de lo que digamos, aquí si han aprobado o reprobado, que si me preguntan por cantidad o por porcentaje, me están preguntando es por porcentaje. Entonces yo no puedo responder 38, porque esa es la cantidad más no el porcentaje. Entonces hacemos una regla de 3 y simplemente reemplazamos, ¿cierto? 152 equivale al 100%, 38, que son los que han reprobado, ¿a cuánto equivale? Al hacer entonces nosotros nuestro respectivo cálculo, ya sabemos 100 por 38, dividido en 152, que en este caso tendríamos como respuesta, aquí se va simplificando, ¿no? Y nos daría el 25%, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que este sí ha sido un poco más sencillo ya después de haber trabajado de la misma forma en los anteriores. Vamos a continuar entonces con el número 11. En el colegio A les gusta el rock a 12 de sus alumnos. En el colegio B les gusta el rock a 18 de sus alumnos. Disculpe, a 18 de sus 120 alumnos. ¿A qué porcentaje de alumnos les gusta el rock en cada colegio? ¿En qué colegio gusta más el rock? Les recomiendo verificar primero de todas las preguntas que nos están dando y releer el ejercicio, ¿vale? Gusta el rock a 12 de sus 60 alumnos. Entonces vamos a averiguar, ¿cierto?, cuál es el porcentaje de alumnos que les gusta el rock. Entonces vamos a hacer la consulta en el colegio A con una regla de 3, ¿cierto? El 100% es el 60 de alumnos de ese colegio y solamente al 12 le gusta el rock. Al hacer nuestros cálculos, ¿cierto?, multiplicamos 12 por 100, lo dividimos en 60 y obtenemos que el 20% de los estudiantes les gusta el rock. Hacemos lo mismo, pero para nuestro colegio B. Sabemos que la cantidad de estudiantes varía, son 18 de 120, o sea que el total es 120 estudiantes, que equivale al 100%. Vamos a ver 18 a qué porcentaje equivale, y al hacer nuestro cálculo 100 por 18, dividido en 120, pues nos va a dar 15%. Entonces, pues ya sabemos que el 15% de los estudiantes les gusta el rock. Nos están preguntando, ¿a qué porcentaje de alumnos les gusta el rock en cada colegio? Ya lo hemos respondido. El 20% del colegio A, el 15% de los estudiantes del colegio B les gusta el rock. Ahora, ¿en qué colegio les gusta más el rock?
pues ahí es que simplemente hacemos la comparación porque ya tenemos nuestras cantidades y podemos decir que pues aquí nos da una cantidad mayor de porcentaje, entonces en el colegio A a los estudiantes les gusta más el rojo. ¿De acuerdo? No sé si hayan preguntas, podemos avanzar. No, no hay preguntas. Perfecto. Vamos con la número 12. Laura acertó el 85% de las preguntas del test de inglés. Si el test tenía un total de 160 preguntas, ¿en cuántas preguntas, ojo, no acertó? ¿En cuántas preguntas no acertó? Vamos con el tiempo para que lo puedan resolver. Ahora ahí vamos aquí, esta ya la resolvimos, ¿verdad? Sí. ¿Quedó claro este? Sí, profe. Perfecto. Vale, vamos avanzando entonces. En un pueblo 4 profes, entonces vamos a retomar aquí con el número 13. No sé si tengan algunas ya respuestas del ejercicio. Sí, la mayoría dijo que 640, por acá pues la profe Lorena dice que 400 hogares tienen mascota, el 25%, que equivale creo que al 25%, pero la mayoría dice que 640. Perfecto, bien, muchas gracias. Nosotros tenemos que 4 de cada 10 hogares tienen alguna mascota, ¿cierto? Y nos preguntan por qué porcentaje de hogares tienen mascota. O sea que la pregunta sí que va conectada con la información que me están dando, porque es la misma. ¿Tienen alguna mascota? Y aquí me dicen qué porcentaje de hogares tienen mascota. La primera pregunta va súper conectada. Ahora, si en el pueblo hay 1.600 hogares, ¿cuántos tienen mascota? Entonces vamos a verificar qué porcentaje primero para luego sí contestar a cuántos tienen mascota. Sabemos que 4 de cada 10, entonces cuando aparezca la palabra 4 de cada 10, esto es como si hubiese una comparación entre estas dos cantidades. Recuerden que les mencionaba que en el denominador debe aparecer la cantidad total. En este caso son 10 hogares. Pero de esos 10, 4 son los que tienen mascota. Al hacer la comparación entre estas dos cantidades, eso equivale al ¿qué? Al 40%, porque recordemos que si nosotros teníamos 1 de 10, recuerdan las barras que nosotros hemos estado analizando, 1 de 10 es el 10%, ahora no es 1 de 10 sino 4 de 10, entonces serían 4 veces 1, que realmente pues sería 4 de 10, que en este caso sería 10 más 10 más 10 más 10, que sería 40%. Ya identificado que el 40% se refiere al porcentaje de hogares que tienen mascota, entonces ahora sí vamos a ver cuántos hogares hay. Dicen que hay 1.600 hogares. Entonces a ese 1.600 le calculamos el porcentaje, que sería 40 de 100, entonces 1.600 por 40 dividido en 100, nos daría 640 la cantidad de hogares que tienen mascota. Entonces hay que tener muy en cuenta que siempre que me hablen 4 de cada 10, 5 de cada 20, eso es como representarlo en forma de fracción, ¿de acuerdo? Entonces si hay alguna pregunta con este punto. No, profe, ¿Está claro? ninguna. Está claro, perfecto. Vamos con la número 14. Dice, en una tienda deportiva hay balones blancos, que en este caso son el 40%, y balones multicolores, que es el 60%. Si hay 600 balones blancos, ¿cuántos hay en total? Vamos a dar nuestro espacio para resolver el ejercicio y ya lo revisamos entre todos. Entonces vamos a revisar. Nuevamente, en una tienda deportiva hay balones blancos que equivalen al 40% y hay balones multicolores que equivalen al 60%. Si hay 600 balones blancos, ¿cuántos hay en total? Entonces vamos a tener en cuenta nuestra regla de 3. Sabemos que el total de balón, no, en este caso pues no tenemos el total, no tenemos el total. Sabemos que hay 600 balones que son de color blanco, ¿cierto? Y que equivalen a ¿cuánto? Al 40%. Entonces 600 balones equivalen al 40%, pero es que a mí me están preguntando cuántos hay en total. Entonces voy a verificar ese total, en términos de porcentaje sería el 100%,
y vamos a averiguar cuál es la cantidad correspondiente. Ahora bien, ya tenemos planteada nuestra regla de 3, ya sabemos que multiplicamos en diagonal el porcentaje por la cantidad y lo dividimos entre 40, que es el valor que está diagonal a la X, y al hacer nuestros cálculos, efectivamente nos da 1500, que este 1500 se refiere a el total de balones. Lo que poco entiendo es cuando se aplica cada fórmula. Según el problema, no alcanzo a identificar cuándo aplicar la fórmula conveniente. De acuerdo, bueno, profe. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es revisar primero la pregunta que me están dando y los datos que tengo. Siempre es importante sacar los datos aparte y los valores que me preguntan. Yo sé que en principio no es muy fácil identificar cuál tipo de ejercicio, cuál tipo de ejercicio se acoplan a las tres claves que hemos tenido inicialmente, pero es importante como retomar siempre las tres claves primero y tenerlas claras para poderlas luego aplicar, porque si de pronto no estamos entendiendo las tres claves, va a ser más complejo para nosotros aplicarlas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que dado el ejercicio, lo primero que se plantee es, digamos, de la 1, por ejemplo, aquí, digamos, vamos a poner este ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, bueno, este problema no, vamos a tomar aquí. Vamos a tomar este problema. Entonces usted llega y lo lee, dice, bueno, pero aquí ¿cuál opción tomo? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿O la regla de 3? ¿Cómo hago yo para identificarlo? Entonces, usted, lo primero que yo le recomiendo antes de aplicar las tres opciones es regla de 3. Siempre regla de 3. Si ya por descarte la regla de 3 no nos funciona, entonces nos vamos a las otras opciones. Entonces usted dice, bueno, voy a mirar lo que la profe me dice, si la regla de 3 aplica o no. Para yo saber si aplica o no la regla de 3, tengo que tener dos columnas siempre, la de porcentaje y la de cantidad. Y por lo menos tener 3 datos. Si yo no completo estos 3 datos, pues yo ya sé que no puedo utilizar regla de 3 porque es que no tengo ni siquiera